del e-commerce sería algo así. Okay, computer, I'd like a corn-themed wallpaper. Need something else to make it interesting. Let's stylize it and add some pink flowers. Yeah, perfect. Cool, let's buy it. Una mezcla de inteligencia artificial, comandos de voz y realidad aumentada. ¿Te imaginas tener tus smart glasses y poder pedirle por medio de la voz lo que tú quieras y comprarlo? Sería algo así como tener un genio de la lámpara. Genio, deseo ser una niña de verdad. Bueno, esto solo es una prueba de concepto desarrollada por Shopify, pero dale unos años más a estas tecnologías y podrás verlo hecho realidad. No tengas duda de ello. Y con esta noticia empezamos el mejor resumen de noticias del mundo XR y el metaverso. Bienvenidos a Noticias XR. Y una nueva competencia de las Quest 2 llega al mercado. ByteDance ha anunciado el lanzamiento de las Pico 4 en Europa, Corea del Sur y Japón, y están dirigidas al consumidor final. Si bien Pico ya había lanzado su headset Pico Neo 3 Link para el consumidor final, esto solo se dio en Europa y se trató de un programa beta. Ahora, con las Pico 4, la empresa busca conquistar al público masivo y poco a poco quitarle terreno a las Quest 2, pues comparten varias características e incluso en algunos casos las supera. ¿Coincidencia o destino? Por ejemplo, ambas utilizan el mismo procesador Qualcomm Snapdragon XR2. Además, las Pico 4 poseen unos lentes Pancake, lo que las hace más ligeras y pequeñas. Su batería está en la parte trasera de la correa, lo que hace que sea un 40% más liviano que las Quest 2, que tiene la batería en la parte delantera. Con respecto a la resolución de la pantalla LCD, las nuevas Pico 4 son de 2160 x 2160 por ojo, y al igual que con las Neo 3 y las Quest 2, las Pico 4 son compatibles con SteamVR mediante la red Wi-Fi. Y en exclusiva, Pico anunció Just Dance VR, que se lanzará en el 2023 con su Pico Store, a través de una asociación exclusiva con Ubisoft, por lo que no estará disponible en Quest 2 ni en PlayStation VR 2. Muy buena jugada, ByteDance. ¿Y cuánto costará? El modelo de 128 GB de almacenamiento tiene un precio de 429 euros y el de 256 GB de almacenamiento cuesta 499 euros. Los pedidos anticipados ya están disponibles para los que tengan el Neo 3 Link y en octubre estará abierto para todos los demás. ¿Qué te parecieron estos nuevos visores VR? Sony mostró todo el potencial de la PlayStation VR 2 en un nuevo tráiler. Este nuevo tráiler también mostró algunos gameplays de juegos como Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man's Sky, entre otros. Sin duda, este nuevo dispositivo VR apunta a ser una de las alternativas más completas para los jugadores de realidad virtual. ¡Cielos, qué macizo! En el tráiler se repasaron todas las características técnicas más resaltantes, como por ejemplo su pantalla 4K HDR, su seguimiento ocular capaz de detectar el movimiento de los ojos para seleccionar objetos en los juegos. ¡Wow! Esto me parece genial. Otra característica resaltante es la llamada Foveated Rendering. ¿Y de qué trata esto? Es una técnica que permite reducir la calidad de la gráfica de la visión periférica para resaltar el detalle de lo que estás mirando. PlayStation VR 2 contará con un amplio campo de visión de 110 grados para una inmersión visual profunda. Contará también con mandos con detección táctil, retroalimentación áptica en mandos y la diadema, y otras características que harán que los jugadores sientan cualquier experiencia mucho más real. Aún no sabemos cuánto va a costar.
Habrá que esperar a su lanzamiento a inicios de 2023, pero prometen ser una de las alternativas más completas de la industria. Bueno, lo malo es que no serán compatibles con los juegos del PlayStation VR 1. ¿Qué te pareció esta noticia? ¿Te animarías a comprarlo? Y Meta nos demostró que es posible el full body tracking con tan solo usar el headset del Meta Quest 2. Meta Reality Labs está logrando grandes avances en la creación de avatares con sus últimos avances que combinan el Machine Learning con los datos de los sensores de los Quest 2. En estos experimentos vemos cómo es posible mostrar el cuerpo entero, incluido brazos, piernas, torso y cabeza. Las poses y movimientos se logran representar de una manera muy realista. ¡Se ve increíble! Ahora sí viene lo chido. Como sabemos, la inteligencia artificial es fundamental para el desarrollo de la realidad aumentada y de la realidad virtual. Gracias a redes neuronales entrenadas, es posible simular movimientos de partes del cuerpo, como las piernas, para las que no hay datos de sensores en tiempo real disponibles. ¿Qué te pareció este increíble avance? Y Niantic trajo excelentes noticias para los desarrolladores, pues Lychee VPS ahora está disponible para web. De esta forma podrán crear experiencias web AR que estén realmente conectadas a ubicaciones del mundo real, utilizando la plataforma A-Wall. Esta tecnología permite conectar el mundo real con el digital al anclar contenido web AR a ubicaciones con una precisión y exactitud sin precedentes. Lo que Niantic siempre busca es brindar a los usuarios nuevas razones para explorar el mundo que los rodea. Por ejemplo, podrás mostrar experiencias AR en parques, en tiendas, en monumentos y así mostrarles nuevas formas que generan valor en el mundo real. Como recordarás, el mapa AR de Niantic ha sido construido en conjunto con la comunidad gracias a sus ubicaciones, a las fotos y a los escaneos. ¿Qué te pareció Niantic VPS Web? Walmart presentó dos mundos virtuales en Roblox. Se trata de Walmart Land y Universe of Play. Aquí los usuarios podrán participar en eventos de entretenimiento, juegos y podrán adquirir una variedad de artículos virtuales que también se pueden encontrar en sus tiendas físicas. Según explicó su director de marketing, Roblox servirá como campo de pruebas para Walmart, mientras considera futuros movimientos en el metaverso. Las experiencias creadas en ambos mundos virtuales están diseñadas pensando en la próxima generación de compradores, en particular de la generación Z. Se ve bastante interesante, cada una de las experiencias se enfoca en ofrecer algo distinto. Walmart Land presentará a los usuarios una tienda virtual donde los jugadores de Roblox puedan comprar mercadería y accesorios a sus avatares. Por otro lado, Universe of Play está enfocado en juguetes y juegos. ¿Qué te parecieron estos mundos virtuales de Walmart? Y rápidamente vamos con los eventos que se vienen. Tenemos a MetaConnect que se realizará el 11 de octubre. Es muy probable que se presente el MetaQuest Pro, o también conocido como Proyecto Cambria. Así que muy atentos a lo que se venga. El evento se transmitirá en la web que aparecerá en pantalla. Y por supuesto haremos un resumen ese mismo día, así que muy atentos. Y Blipar ha lanzado un concurso. Y si ya desarrollas experiencias AR con esta plataforma, podrás participar de su concurso llamado AR Creations. Solo debes subir tus mejores experiencias y podrás ganar uno de los 10 pares de gafas de realidad aumentada de Unreal Air. Tienes plazo hasta noviembre. Ingresa a la web que aparecerá en pantalla. Y del 9 al 11 de noviembre se realizará el Global 3D Design Festival llamado Around. Este es organizado por Gravity Sketch. En este evento se busca celebrar el trabajo de las mentes creativas que abren nuevas posibilidades para pensar, crear y comunicar en 3D. El evento es gratuito y podrás registrarte en esta web. Atención, comunidad AR y artística de Bogotá, porque se viene la Feria del Millón, una exhibición de arte con realidad aumentada en la que los asistentes podrán interactuar
con obras artísticas colombianas usando efectos de realidad aumentada, obviamente. Para vivir la experiencia AR, los asistentes deberán escanear códigos QR con sus celulares. No faltes al evento que se realizará el 29 de septiembre al 2 de octubre en Plaza Santa María. Más info en la web. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Pero no nos vamos sin invitarlos a ver los últimos videos que hemos hecho. Te enseñamos a crear videos con inteligencia artificial gracias a Stable Diffusion. Te dejo el video aquí arriba. Además, aprende a animar tu camiseta con realidad aumentada gracias a nuestro tutorial de Spark AR. Míralo aquí. Y te contamos 5 formas con las que puedes empezar a ganar dinero con el metaverso. Mira nuestro video, está buenísimo. Lo dejamos también aquí. Si te gusta el contenido que realizamos, puedes apoyarnos en Patreon para seguir mejorando. Dale like a este video y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y no dejes de seguirnos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Esto es todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video y nos vemos en el metaverso. Bye.